Jesús en el templo a los 12 años, la sabiduría del Hijo de Dios. El sol ya comenzaba a ponerse sobre las colinas de Judea mientras una multitud de peregrinos iniciaba su viaje de regreso. Jerusalén, la ciudad dorada, quedó atrás con sus imponentes murallas y el magnífico templo que dominaba el horizonte. El aire aún conservaba el aroma de especias quemadas en los sacrificios de Pascua, y el sonido lejano de un canto resonaba por las estrechas calles adoquinadas. Entre esos viajeros estaban José y María, dos humildes galileos que acababan de celebrar otra fiesta de Pascua en la ciudad santa. Era una tradición sagrada, un mandamiento de la ley de Moisés que reunió a los judíos de todas las partes de la tierra prometida. Pero ese viaje aparentemente ordinario estaba a punto de revelar algo extraordinario sobre el chico viajando con ellos, o al menos, debería haber estado viajando. El viaje a Jerusalén. Cada año, cuando la primavera florecía sobre Israel y los almendros estaban cubiertos de flores blancas, José preparaba a su pequeña familia para la larga caminata hasta Jerusalén. El viaje de Nazaret a la ciudad santa duraba unos 3 o 4 días, cruzando valles verdes, subiendo colinas pedregosas y pasando por pequeños pueblos donde el olor a pan fresco se mezclaba con el aroma de olivos centenarios. Ese año, Jesús tenía 12 años, la edad en la que un joven judío empezó a asumir responsabilidades religiosas más serias, preparándose para convertirse en un hijo del mandamiento, un bar mitzvah. Fue un momento de transición, cuando el niño dejó atrás su infancia y comenzó a entrar en el mundo de los adultos en la comunidad de fe. La caravana de Nazaret estaba animada. Familias enteras viajaban juntas, tíos, primos, vecinos y amigos. Los niños corrían entre los adultos, las mujeres hablaban mientras caminaban y los hombres discutían la ley y los profetas. Jesús conocía a todos allí. Había crecido jugando con esos niños, ayudando a Joseph en el taller de carpintería, escuchando las historias sagradas en la sinagoga local. Cuando finalmente divisaron Jerusalén, un murmullo de reverencia recorrió el grupo. Allí estaba, la ciudad de David, construida sobre el monte Sión, sus edificios de piedra caliza brillando como oro bajo el intenso sol. Y en el centro de todo, alzándose majestuoso, estaba el templo de Herodes, con sus imponentes columnas, sus inmensos patios y su cúpula que parecía tocar los cielos. La celebración de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente durante la Pascua. Las estrechas calles se transformaron en ríos de humanidad. Los comerciantes vendían corderos para sacrificios, sus voces se mezclaban con el sonido de los animales y el murmullo de miles de conversaciones en arameo, hebreo e incluso griego. El olor a incienso flotaba desde el templo, mezclado con el aroma de la comida que se preparaba en miles de pequeños fuegos alrededor de la ciudad. Joseph había organizado que su familia encontrara alojamiento en una de las muchas casas que abrían sus puertas a los peregrinos. Las noches estaban llenas de oraciones, canto de los salmos y la narración de la historia sagrada, como Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, como la sangre del Cordero había protegido las casas de los hebreos, como habían cruzado el Mar Rojo en tierra firme. Jesús absorbía todo con una intensidad que José y María habían aprendido a reconocer. No era solo la curiosidad natural de un chico inteligente. Había algo más profundo en sus ojos oscuros, una comprensión que a veces parecía ir más allá de su edad, un anhelo que apuntaba a algo más grande. Durante los días de la fiesta, el templo se convirtió en el centro de toda actividad. La corte de los gentiles, una vasta zona rodeada de magníficas columnatas, siempre estaba llena. Escalones de mármol conducían al patio de las mujeres y, más allá, donde solo podían entrar hombres judíos, estaban los patios interiores donde los sacerdotes ofrecían sacrificios en el gran altar de bronce. Pero había otro aspecto del templo que fascinaba a Jesús, los pórticos de las columnatas, especialmente el pórtico de Salomón, donde los maestros de la ley se reunían para enseñar. Allí, sentados en esteras o bancos de piedra, los rabinos más respetados de Israel discutían las escrituras, debatían interpretaciones de la Torá y respondían preguntas de cualquiera que quisiera aprender. La desaparición. Cuando terminó el banquete, la gran caravana de Galileos comenzó a formarse para el viaje de regreso. Había una atmósfera de satisfacción, habían cumplido con su deber religioso, renovado su fe, y ahora regresaban a sus hogares y a su vida diaria. José revisó sus herramientas de carpintero, María organizó las pocas pertenencias que habían traído y el grupo partió. Las puertas de Jerusalén quedaron atrás, engullidas por el polvo del camino y la distancia que se alargaba. La caravana era grande y desorganizada, como siempre.
Las familias se dispersaban por el camino, algunas más rápido, otras más lentas por detrás. Los niños corrían de un grupo a otro. Era perfectamente natural que José asumiera que Jesús estaba con María y las mujeres, mientras María pensaba que él caminaba con José y los hombres. El sol cruzó el cielo. Pasaron las horas. Las colinas judeas ondulaban a su alrededor, cubiertas de hierba reseca por la llegada del verano. Los olivos retorcidos ofrecían sombra ocasional. A lo lejos, los pastores guiaban sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, la caravana se detuvo por la noche. Era el momento en que las familias se reunían para preparar la cena, compartir pan y descansar antes de reanudar el viaje a la mañana siguiente. Fue entonces cuando ocurrió. José buscó a Jesús entre los hombres. María le buscó entre las mujeres y los niños. Empezaron a preguntar a familiares, amigos, conocidos. Nadie le había visto. El chico no estaba allí. Lo que empezó como una leve preocupación pronto se convirtió en angustia. María sintió que su corazón se aceleraba. José, normalmente tranquilo y sereno, sintió como el pánico empezaba a oprimirle el pecho. ¿Dónde estaba el chico? ¿Se había perdido? ¿Habría tenido un accidente? Jerusalén era una ciudad grande, llena de peligros para un solo niño. La búsqueda en Jerusalén. No había otra opción. Mientras el resto de la caravana se preparaba para dormir, José y María cogieron sus pocas pertenencias y comenzaron a caminar de regreso. La noche cayó por completo, pero siguieron adelante, sus sandalias levantando pequeñas nubes de polvo en la carretera tenuemente iluminada por la luna creciente. Caminaron toda la noche. Las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas. El silencio de la noche solo se rompía con el sonido de sus pasos, y ocasionalmente por el lejano ladrido de un perro o el aullido de un chacal en las colinas. Cuando salió el sol, pintando el cielo de rosa y dorado, ya podían ver Jerusalén de nuevo a lo lejos. Aceleraron el paso, ignorando el cansancio que pesaba en sus músculos, la sed que secaba sus gargantas. Y entonces comenzó la búsqueda. María, con el corazón pesado, caminaba por las estrechas calles, preguntando a todos los que encontraba. José revisó los mercados, las puertas de la ciudad, los lugares donde podría haber ido un niño perdido. ¿Alguien le había visto? ¿Alguien sabía algo? El primer día pasó sin resultados. Pasaron la noche en Jerusalén, apenas pudiendo dormir, con la mente dando vueltas entre preocupaciones y miedos. El segundo día fue igual de frustrante. La ciudad era demasiado grande, había demasiada gente, demasiados lugares donde buscar. María rezaba constantemente. Recordó las palabras del ángel años atrás: «Este será genial, el Hijo del Altísimo será llamado». ¿Cómo podía pasarle algo? Dios te protegería, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba? La reunión en el templo. Al tercer día, exhaustos y desesperados, José y María fueron al templo. Quizá, pensaron, alguien allí podría ayudar. O quizá deberían simplemente rezar, pedir a Dios que los guíe hacia su Hijo. Cruzaron el patio de los gentiles, pasando junto a los cambistas y vendedores de animales. Sus ojos recorrían la multitud constantemente, buscando, siempre buscando. Subieron los escalones, pasaron junto a las enormes columnas. Y entonces María se detuvo. Su corazón casi se detiene también. Allí, bajo los pórticos del templo, sentado entre un círculo de maestros de la ley, hombres de larga barba vestidos con sus túnicas y sus filacterios atados a la frente y los brazos, estaba Jesús. Pero no era un niño perdido y asustado. No estaba llorando ni confundida. Se sentó erguido, con los ojos brillando de inteligencia e interés. Y a su alrededor, los doctores en derecho, hombres que habían dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras, se inclinaban hacia adelante, escuchando. María y José se acercaron, casi sin creer lo que veían. Ahora podían oír la conversación. Uno de los rabinos, un anciano con barba que le llegaba hasta el pecho, preguntó: «¿Y tú, joven, qué dices sobre la profecía de Isaías? Cuando habla del siervo sufriente, ¿de quién habla?» Jesús respondió, con voz clara y firme, sin vacilación pero también sin arrogancia: «El profeta habla de aquel que vendrá a redimir a Israel. Será despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y acostumbrado al sufrimiento. Pero por sus rayas seremos curados. El Señor le impondrá la iniquidad de todos nosotros». Los amos intercambiaron miradas significativas. Uno susurró a otro: «¿Escucháis la profundidad de su comprensión?
No solo repite lo que ha aprendido, entiende el significado. Otro rabino, más joven, preguntó, ¿pero cómo puede sufrir el Mesías? No vendrá en gloria para librar a Israel de sus enemigos. Jesús le miró con una paciencia que parecía extraña en alguien tan joven. El reino de Dios no viene con apariencia exterior. No se dirá, aquí está, o aquí está. El reino de Dios está entre vosotros. Hubo un momento de silencio. Los profesores de derecho miraban a este niño de 12 años con una mezcla de asombro y desconcierto. Había autoridad en sus palabras, una certeza que iba más allá del conocimiento intelectual. ¿De dónde vienes, joven?, preguntó uno de los rabinos. ¿Quién es tu profesor? Pero antes de que Jesús pudiera responder, María ya no pudo contenerse. Jesús, su voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargada de alivio y angustia a la vez. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Jesús se puso en pie, con expresión serena. José estaba junto a María, con alivio evidente en su rostro cansado. María se acercó rápidamente, sus palabras brotando en una mezcla de alegría por haberle encontrado y frustración por la preocupación que él había causado. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. 3 días, Jesús. 3 días buscándote». Los profesores de la ley observaban en silencio, dándose cuenta de que estaban presenciando un momento privado. Jesús miró a su madre y luego a José. No había desafío en sus ojos, ni excusas. Solo una profunda serenidad y algo más, una convicción clara sobre quién era y cuál era su propósito. «¿Por qué me buscaste?», preguntó con suavidad. «¿No sabíais que me corresponde ocuparme de los asuntos de mi padre?». La pregunta quedó suspendida en el aire. María parpadeó, confundida. «¿El negocio de tu padre?». Miró a José, pero Jesús no miraba a José. Sus ojos se dirigieron hacia arriba, hacia el templo, hacia el cielo más allá. En ese momento, algo cambió. María recordaba tantas cosas: el ángel anunciando el nacimiento de Jesús, los pastores que vinieron a adorarle en el establo, los sabios del oriente, el viejo Simeón en el templo declarando que este niño sería una luz para la luz de los gentiles. Había guardado todas esas cosas en su corazón, reflexionando sobre ellas. Pero aun con todo esto, no lo entendía del todo. ¿Cómo iba a hacerlo? Estaba mirando a su hijo, el niño al que había acunado en sus brazos, alimentado, enseñado a caminar y hablar. Y al mismo tiempo, de una forma que no podía explicar del todo, estaba mirando a algo más, a alguien más. El regreso a Nazaret. Los maestros de la ley se despidieron de Jesús con un respeto inusual por un niño tan joven. Uno de ellos dijo: «Vuelve cuando quieras, joven. Hay mucho que podríamos aprender de ti». Las palabras eran extraordinarias. Normalmente, eran los jóvenes quienes aprendían de los maestros, no al revés. José, María y Jesús abandonaron el templo. Las calles de Jerusalén estaban tan llenas como siempre, pero ahora para María se veían diferentes. Caminaba junto a Jesús, observándole con ojos nuevos. ¿Cuántas veces había mirado esa cara y solo había visto a su hijo? ¿Cuántas veces había fallado en ver el misterio más profundo que llevaba? El viaje de regreso a Nazaret fue fluido. Jesús caminó entre José y María, y esta vez no le perdieron de vista. Hablaba con normalidad, preguntaba por las cosas de la zona, señalaba pájaros y flores, sonreía a los niños que pasaban. Era un chico normal en muchos sentidos. Pero hubo momentos en los que se detenía a mirar el atardecer y sus ojos parecían ver algo más allá del horizonte, momentos en los que oía a alguien mencionar las Escrituras y una luz brillaba en su rostro, en los que estaba claro que había algo extraordinario en él. Cuando finalmente llegaron a Nazaret, el pequeño pueblo en Galilea parecía aún más pequeño y humilde después de Jerusalén. Las sencillas casas de piedra y adobe, las calles de tierra, la modesta sinagoga, todo era familiar y reconfortante. Jesús retomó su vida normal. Por la mañana, fue con José al taller de carpintería. El olor a madera fresca, el sonido del martillo y la sierra, el trabajo de sus manos, todo eso lo abrazó con dedicación. Fabricaba mesas, bancos, arados y yugos para bueyes. Trabajó con precisión y cuidado, cumpliendo cada tarea, por simple que fuera. El Sabbat iba a la sinagoga con José. Se sentaba entre los hombres, escuchaba la lectura de la Torá, participaba en las oraciones. Cuando tenía la oportunidad, hacía preguntas que hacían que los ancianos del pueblo se detuvieran y pensaran profundamente. Con Mary, fue un hijo obediente y amoroso.
Ayudaba con las tareas domésticas, traía agua al pozo, cuidaba de sus hermanos pequeños cuando nacieron. Mostraba respeto y afecto. El crecimiento. Pasaron los años. Jesús creció, no solo en altura y fuerza física, sino de maneras más profundas. Las Escrituras dicen que creció en sabiduría, su comprensión de las cosas de Dios se profundizó, su capacidad para ver en el corazón de la Escritura se amplió. Creció en estatura, fortaleciéndose con el trabajo de carpintero, sus músculos desarrollándose bajo el sol de Galilea. Y creció en favor de Dios y de los hombres. Había algo en el que atraía a la gente, una bondad genuina, una integridad que no podía fingirse. El pueblo de Nazaret vio crecer a Jesús y se maravilló. «¿No es este el hijo de José el carpintero?», dijeron. «¿Cómo puede ser tan sabio?». Pero no conocían, o no comprendían del todo, el misterio que María guardaba en su corazón. Vio crecer a su hijo, y cada día traía nuevas maravillas y nuevas preguntas. Era tan humano, lo veía en cada risa, en cada momento de cansancio tras un largo día de trabajo, en cada lágrima cuando alguien a quien amaba sufría. Pero también estaba esa otra dimensión, esa profunda conexión con el Padre Celestial, ese propósito que expresó en el templo cuando tenía 12 años. Joseph también lo vio. Durante las largas horas en el taller de carpintería, trabajando codo con Jesús, percibía la perfección en el carácter del niño en crecimiento. Nunca una palabra dura sin necesidad, nunca una acción egoísta, nunca un momento de desobediencia. Y, sin embargo, no era una perfección fría ni distante. Jesús se rió a carcajadas, lo abrazó cálidamente, lloró al ver sufrimiento. Era completamente humano, al mismo tiempo, incomparablemente perfecto en su humanidad. Y así pasaron los años en Nazaret. Jesús vivió allí hasta los 30, creciendo, aprendiendo, trabajando, amando. Experimentó lo que significa ser humano en todos sus aspectos, el trabajo duro, las relaciones familiares, la vida comunitaria, las alegrías y dificultades de la vida cotidiana. Pero nunca olvidó esas palabras que pronunció en el templo cuando tenía 12 años. «¿No sabíais que me corresponde ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Permanecieron con él, un recordatorio constante de quién era y por qué había venido. Aquel episodio en el templo fue un presagio, un vislumbre de lo que estaba por venir. Un día, Jesús dejaría el taller de carpintería en Nazaret. Bajó al río Jordán para ser bautizado por Juan. Comenzaría a anunciar que el reino de Dios había llegado. Reuniría discípulos, enseñaba a multitudes, realizaba milagros, enfrentaba la hipocresía religiosa. Y un día, volvería a subir a Jerusalén, no como un niño de 12 años sentado entre los maestros, sino como un hombre que iba a la cruz. Allí, en el mismo lugar donde una vez discutió las profecías sobre el siervo que sufre, se convertiría en ese siervo, cargando con los pecados del mundo. Pero todo esto seguía en el futuro. Por el momento, era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Vivir en obediencia, esperando el momento adecuado. Porque aunque era el Hijo de Dios, había elegido el camino de la humildad. Había elegido crecer como crece cualquier niño, aprender como cualquier persona aprende, trabajar como cualquier hombre. Y al hacerlo, santificó cada etapa de la vida humana, infancia, juventud, trabajo honesto, vida familiar. La historia de Jesús en el templo a los 12 años nos enseña verdades profundas. Nos enseña que la verdadera sabiduría no proviene de la edad, sino de conocer a Dios. Nos enseña que hay un momento adecuado para todo. Jesús esperó 18 años antes de comenzar su ministerio público. Nos enseña sobre la obediencia, regresó con José y María y vivió sometido a ellos. Y nos enseña sobre el propósito. Desde pequeños, Jesús supo quién era y cuál era su misión. Que nosotros, como Jesús, crezcamos en sabiduría, buscando conocer a Dios más profundamente. Que crezcamos en estatura, desarrollando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestro carácter. Y que crezcamos en gracia, viviendo de tal manera que nuestras vidas dirijan a otros hacia el Padre. Porque esta es la verdadera sabiduría que Jesús demostró aquel día en el templo, no solo conocer las Escrituras, sino conocer a aquel de quien hablan las Escrituras. No solo entender la voluntad de Dios, sino vivir según ella. No solo para hablar del amor del Padre, sino para encarnarlo en cada palabra y acción. Esta es la sabiduría del Hijo de Dios, una sabiduría que comenzó en un niño de 12 años en el templo y culminó en un hombre de 33 años en una cruz, y que sigue transformándonos hasta hoy, 2000 años después.